Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Soy la maestra Noemí Juárez y me siento muy entusiasmada de compartir esta sesión con ustedes. Antes de iniciar, les exhorto a que sigamos practicando las medidas de prevención sanitaria. El lavado de manos con agua y jabón, por lo menos durante 20 segundos varias veces al día. Mantener la sana distancia, alejándonos 1,5 metros de las demás personas y usar el cubrebocas correctamente, es decir, protegiendo nariz y boca. De esta forma, contribuimos a prevenir el contagio. Durante esta semana abordarán el estudio del siglo XX y principios del siglo XXI en México, dividido en 3 periodos. Para esta sesión, nuestro objetivo es ubicar temporal y espacialmente el inicio, desarrollo y conclusión de la Revolución Mexicana. Recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto para profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! En 1910, 4 de cada 10 habitantes en el país era menor de 15 años. Más de 6 millones de niñas, niños y adolescentes experimentaron los efectos colaterales de un México en armas. Leamos algunos testimonios de esas experiencias. Un participante de los hechos revolucionarios, Rutilio Camacho, rememora que durante la toma de Ciudad Victoria por el ejército constitucionalista, algunos soldados entraron a su casa. Y dice así: eran como unos 8 o 9 hombres muy sedientos. Tomaron su agua y salieron por el zaguán de la calle de Bravo. Pero entonces el jefe me vio a mí, que ya tendría 13 años, y me dijo: bueno, ¿y tú qué haces aquí? ¿Por qué no te vienes? ¿Qué no te gusta entrarle a los carambazos? Y entonces mi madre: no, señor, ¿pero cómo? No, hombre, pues, ¿te gusta?, me dijo. Y pues sin pensarlo mucho le dije: pues sí me gusta. Y entonces uno de los asistentes me dio un rifle y cuando lo tomé, mi madre me dijo que qué iba a hacer. Y pues yo tenía un sombrero grande, de esos rancheros, que tenía guardado. Pues agarré mi sombrero y me lo puse y salí detrás, incorporado con aquellos hombres a la calle, ya con un rifle, ya de rebelde. Celedonia, de Guadalupe, Zacatecas, relata cómo la escondían en un pozo. Casi sin tiempo para pensar y ya bajando la escalera de tierra y palos del pozo, nos aventaron los rebozos y algunas tortillas y taparon el hoyo con tablas y tierra. Pronto estuvimos todas como pichones, con mucho frío, acurrucadas y temblorosas en un rincón de la repisa, sin poder encender ni una vela, esperando, angustiadas, con la muerte abajo y con la muerte arriba. Todavía después de que se dejaron de oír los retumbos de la caballada, nos quedamos ahí dentro un ratote. Así nos escondieron los muy endinos otras 2 o 3 veces, hasta que se acabó la insurgencia y entendimos lo que era la bola. Para las mujeres, la bola era el miedo. Nelly Campobello, una adolescente de Chihuahua, describía: dentro del cuartel había 300 cuerpos regados en el patio, en las caballerizas, en los cuartos. En todos los rincones había grupitos de fusilados, medio sentados, recostados en las puertas, en las orillas de las banquetas. A un muchachito de 8 años vestido de soldado, Roberto Rendón, le tocó morir en el patio. Estaba tirado sobre su lado izquierdo, abiertos los brazos, su cara de perfil sobre la tierra, su pierna flexionada. Parecía estar dando un paso, el primer paso de hombre que dio. Más de 300 hombres fusilados dentro de un cuartel es mucho, muy impresionante, decían las gentes. Pero nuestros ojos infantiles lo encontraron bastante natural. Hasta aquí la lectura. En la primera década del siglo XX, el régimen de Porfirio Díaz, que había sido extremadamente hábil en subordinar a los poderes regionales mediante un sistema de favores y clientelismo, comenzó a fragmentarse. Entre 1906 y 1908 se vivió una crisis económica como consecuencia de la caída de los precios de las principales materias primas que México exportaba: plata, oro y henequén, lo que ocasionó pérdida de mercados y cierre de empresas.
En 1906, en Cananea, Sonora, los mineros hicieron una huelga para obtener mejores salarios y acabar con la discriminación de los capataces que otorgaban mejor trato y un salario más alto a los trabajadores estadounidenses. La huelga fue reprimida y los principales líderes encarcelados y algunos ejecutados. En enero de 1907, los obreros textiles de la fábrica de Río Blanco, localizada cerca de Orizaba, Veracruz, hicieron una huelga por mejorar sus condiciones de trabajo. La respuesta del gobierno fue otra vez la represión. Los líderes sobrevivientes fueron encarcelados y deportados. En esas condiciones de descontento popular creciente, se conformó el Partido Liberal Mexicano, encabezado por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, quienes se exiliaron en Estados Unidos de América, perseguidos por el régimen de Díaz, al denunciar las injusticias de la dictadura a través de sus periódicos Regeneración y El Hijo del Aguizote. Destacaron también Sara Estera Ramírez, Elisa Cuña Rossetti y Juana Belén Gutiérrez. La ideología de este grupo tuvo una enorme influencia en varios grupos inconformes con la dictadura, a través de la redacción del plan político más radical del Porfiriato, el programa del Partido Liberal Mexicano. Con la politización que hicieron a través de la prensa, se formó una parte de la nueva generación de líderes populares que luego ocuparían un lugar central en la Revolución Mexicana. Conozcamos más sobre los hermanos Flores Magón a través del siguiente video. Hermanos Flores Magón. Los hermanos Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón fueron periodistas nacidos en Oaxaca entre los años 1871 y 1877. Entre 1900 y 1918, los hermanos Flores Magón publicaron el periódico Regeneración. En 1902, arrendan la revista satírica El Hijo del Aguizote, desde donde también mantuvieron sus críticas al gobierno de Porfirio Díaz. Tras ser encarcelados varias veces, en diciembre de 1903, los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón son obligados a abandonar el país, por lo que tiempo después debieron continuar sus publicaciones desde Estados Unidos. En 1905, en San Luis, Missouri, fundaron el Partido Liberal Mexicano, el cual promovió las huelgas de Cananea y Río Blanco, así como la rebelión de Acayuca. Conocieron diversas obras de autores socialistas y anarquistas, lo que los llevó a plantear diversas reformas económicas y sociales, así como la abolición del Estado y la propiedad privada. Precursores intelectuales de la Revolución Mexicana, sus ideas fueron fundamentales para que durante la primera década del siglo XX comenzara a forjarse la necesidad de un cambio profundo en la construcción política nacional, lo que devino en la lucha armada de 1910. En 1908 se difundió en la prensa nacional la entrevista que James Krillman le realizó a Porfirio Díaz, donde éste declaraba que el pueblo mexicano era ya apto para la democracia, que se retiraría de la vida pública y que vería con agrado el surgimiento de diferentes opciones políticas que contendieran institucionalmente por el poder. Sin embargo, Díaz no cumplió su palabra y se postuló para su 8ª reelección. Francisco I. Madero, miembro de una de las familias más ricas del noroeste del país, resultó ser un enemigo político atípico, que encaró al régimen porfiriano y lo llevó hasta sus últimas consecuencias. Con la aparición de su libro La sucesión presidencial en 1909, causó una honda conmoción en la opinión pública, que leyó con avidez su crítica a la política porfiriana. Promovió la formación del partido antirreeleccionista, que se constituyó a través de múltiples clubes opositores al régimen. Algunos clubes fueron Las Hijas de Cuauhtémoc, fundado por Dolores Jiménez y Muro, y Luz y Progreso, liderado por Aquiles y Carmen Cerdán. Madero realizó en 1909 y 1910 2 giras por el país con enorme éxito. Al aproximarse las elecciones, la campaña maderista fue hostilizada y su líder encarcelado. En tales condiciones se efectuaron las elecciones, en las que Díaz se impuso. Madero no cedió. Convencido de un fraude, encargó a Federico González Garza que documentara las irregularidades del proceso.
Las presentaron ante las autoridades electorales, quienes hicieron caso omiso de los reclamos y ratificaron a Díaz. Agotadas las instancias legales, Madero se fugó de la prisión de San Luis Potosí, donde había sido recluido. Refugiado en San Antonio, Texas, Madero dio a conocer el Plan de San Luis, con el que llamó a la insurrección el día 20 de noviembre de 1910. En el plan denunciaba el fraude electoral y desconocía a Díaz. El artículo que más impactó en la población rural fue el tercero, en el cual reconocía el derecho de los campesinos para recuperar las tierras que les habían sido arrebatadas por las haciendas. El levantamiento maderista, a diferencia de la insurrección de clases medias urbanas que había planeado, fue una verdadera revolución social, llevada a cabo por los sectores populares que rebasó la capacidad de respuesta de Díaz y del Ejército Federal. No fue un proceso homogéneo y es difícil caracterizarla como una sola revolución. En realidad, fueron muchas revoluciones regionales con actores sociales, liderazgos y proyectos distintos y a menudo encontrados. Para abril de 1911, la rebelión se había extendido a todos los estados del norte y la mayoría del centro y sur. Surgieron cientos de bandas rebeldes, las cuales originaron liderazgos nuevos. Los más importantes fueron Pascual Orozco y Francisco Villa en el norte y Emiliano Zapata en Morelos, a los que se sumaron otros como Martín Espinosa en Tepic, Juan Banderas en Sinaloa, Cándido Navarro en Guanajuato, Gabriel Gavira en Veracruz, Camerino Mendoza en Puebla. Todos ellos tenían en común provenir de los sectores rurales, medios y bajos, con un profundo vínculo con sus comunidades. Luego de la toma de Ciudad Juárez por Orozco y Villa, se firmó el Convenio de Ciudad Juárez el 21 de mayo de 1911, con el cual Díaz entregaba el poder. Días después, partiría hacia su exilio en Francia. Era el fin del porfiriato y el comienzo de una nueva era, pero la revolución todavía no triunfaba. El Ejecutivo Federal quedó provisionalmente en manos de Francisco León de la Barra, ministro de Relaciones Exteriores, quien convocaría a elecciones federales y desarmaría a las fuerzas rebeldes. Hubo algunas resistencias, sobre todo porque Madero y el gobierno provisional excluyeron a los líderes revolucionarios del gabinete, de las gubernaturas y de los puestos políticos, administrativos y militares de primer nivel, lo que generó resentimientos y incubó posteriores rebeliones. Aún así, los principales jefes militares de la insurrección maderista fueron licenciados y sus tropas disueltas. El único movimiento que se negó a entregar las armas y exigió que se hiciera una reforma agraria que cumpliera las aspiraciones de la población rural que se había incorporado a la revuelta fue el zapatismo, liderado por Emiliano Zapata. Este movimiento tuvo lugar en Morelos, Puebla, Guerrero, el Estado de México y el sur de la capital. A pesar de la intervención mediadora de Madero, el zapatismo se radicalizó en el curso de las negociaciones y ante la irrupción del Ejército Federal, Zapata se sintió traicionado por Madero y rompió con él mediante un plan que se convirtió en el programa agrario por excelencia de la Revolución Mexicana. El Plan de Ayala. Sobre este pronunciamiento, veamos y escuchemos el siguiente video. El Plan de Ayala es la proclama de la postura de Zapata y su movimiento en respuesta al Plan de San Luis, en el que Francisco I. Madero había prometido darle tierras a los campesinos. Declaramos al susodicho Francisco I. Madero inepto para realizar las promesas de la revolución de que fue autor, por haber traicionado los principios con los cuales burló la voluntad del pueblo y pudo escalar al poder, incapaz para gobernar por no tener ningún respeto a la ley y a la justicia de los pueblos, y traidor a la patria por estar a sangre y fuego, humillando a los mexicanos que desean libertades. Los zapatistas desconocen entonces el Plan de San Luis y en su lugar se dictó el Plan de Ayala. Ya los testimonios de su mayor de caballería Félix Vázquez Jiménez y el teniente de caballería Macedonio García Ocampo contaron. Y ya luego que terminó el Plan de Ayala y el juramento, nos dijo a nosotros el general Zapata: váyanse pa' sus pueblos, váyanse y por allá van a hacer la revolución con el compadre, con el amigo, con el que sea,
pero quiero que cada uno levante movimiento por allá. La tierra es de quien la trabaja. Esa fue la bandera zapatista. Reforma, libertad, justicia y ley. Ese fue el lema de lucha. Lo que estamos peleando, decía Zapata, son las tierras, los montes y las aguas que son de todos, no de unos cuantos. Y también les advertía, conmigo y sin mí, la revolución tendrá que triunfar porque el plan de Ayala es una cosa sagrada. Por estos ideales, entre otras cosas, Zapata se convirtió en sinónimo de justicia posible para los campesinos y, a la postre, el emblema de la lucha revolucionaria. Madero asumió la presidencia el 6 de noviembre de 1911. Su gobierno se caracterizó por la apertura política, por un respeto a las libertades constitucionales, por la convicción democrática, pero también por una gran indefinición ante los principales problemas que llevó a su administración a no resolver de raíz los asuntos prioritarios para sus aliados revolucionarios, con propuestas tibias que no dejaban satisfechos a ninguno de los actores involucrados. Un sector del ejército, parte de la jerarquía eclesiástica y el embajador norteamericano de México, Henry Lane Wilson, apoyaron a los exporfiristas Bernardo Reyes y Félix Díaz para sublevarse. El 9 de febrero de 1913, el general Manuel Mondragón liberó a Reyes, quien encabezó la columna que se dirigió a tomar Palacio Nacional. Félix Díaz, sobrino de Porfirio, con una escasa fuerza se atrincheró en la Ciudadela en el centro de la Ciudad de México. Madero nombró a Victoriano Huerta jefe de la campaña contra los sediciosos, confiando en su capacidad y lealtad. Huerta vio que era su oportunidad y entró en trato con los sublevados. Simuló una campaña que desgastó a las fuerzas maderistas. Por iniciativa del embajador norteamericano, Félix Díaz y Huerta sellaron un pacto por el que este último se comprometía a dar un golpe de Estado. Se consumó así el derrocamiento de Madero, quien fue obligado a renunciar junto con el vicepresidente José María Pino Suárez. Ambos fueron asesinados. Ante el gobierno usurpador de Huerta, la revolución adquirió una nueva causa. Entre los movimientos opositores al huertismo se ubica el liderado por Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, quien se negó a reconocerlo y organizó la lucha para derrocarlo a través del Plan de Guadalupe del 26 de marzo de 1913, en el cual llamaba a restablecer el orden constitucional. Desde entonces, su movimiento fue conocido como constitucionalista. El constitucionalismo pronto se hizo fuerte en los estados del norte, principalmente Sonora. Otra región clave fue Chihuahua, donde los líderes que organizaron la lucha contra Huerta, con Francisco Villa a la cabeza, pudieron construir el ejército popular más poderoso en la historia de nuestro país, la División del Norte. El zapatismo consolidó su influencia en la región centro-sur y se extendió hacia Michoacán, Tlaxcala y Oaxaca, afianzando su papel como el movimiento revolucionario que tenía el programa más claro y radical de reforma agraria. Durante los meses que duró la lucha contra Huerta, se constituyeron 3 ejércitos: el carrancista, el villista y el zapatista. Cada uno controlaba militar, política y administrativamente importantes regiones, en las que habían nombrado nuevas autoridades. Habían intervenido las haciendas y propiedades de las clases adineradas. Los jefes militares gobernaban mediante decretos y disposiciones especiales y tenían su propia moneda. Una vez derrotado el huertismo, lucharon entre sí por imponer su hegemonía y establecer un nuevo Estado nacional de acuerdo con sus respectivos proyectos. La Convención de Aguascalientes fue la primera asamblea revolucionaria del siglo XX. En ella, los generales y representantes de los ejércitos revolucionarios trataron de unificar la revolución, elaborar un solo proyecto de Estado nacional y nombrar a un gobierno apoyado por todos. Eulalio Gutiérrez fue elegido presidente provisional. Carranza desconoció los acuerdos y llamó a sus seguidores a romper con la convención. Zapata y Villa se aliaron para defender a la convención y combatir al carrancismo. Así, el gobierno de unidad revolucionaria se vino abajo y quedó atrapado por el conflicto armado entre ambas corrientes. Ahora, la hegemonía se definiría por las armas.
El destino de la Revolución Mexicana se decidió en el Bajío en 1915, con las batallas de Celaya y León, en las que el carrancista Álvaro Obregón despedazó a la División del Norte de Villa. Después, solo fue cuestión de tiempo para que el constitucionalismo sofocara también a la resistencia zapatista. Derrotadas las facciones rivales, el principal reclamo en el país era la pacificación. 7 años llevaba la guerra civil y se había hecho evidente que para realizar las transformaciones sociales que demandaba la población había que crear un nuevo marco legal. Así, Carranza convocó a un Congreso Constituyente con el cometido de redactar una nueva Carta Magna. El Congreso comenzó sus sesiones el 1 de diciembre de 1916 en Querétaro. La Constitución, la más adelantada de su tiempo, fue promulgada y entró en vigor el 5 de febrero de 1917. En mayo de ese año, Carranza asumió la presidencia. Los problemas a los que se enfrentaba eran pacificar al país, subordinar a los caudillos rebeldes, reducir el poder del ejército que se había construido durante la lucha armada, evitar la división entre la facción ganadora y reconstruir la deteriorada economía del país. Aunque Villa y Zapata seguían en pie de guerra, pudo reducirlos a zonas cada vez más aisladas. En abril de 1919, Pablo González, encargado de la campaña contra Zapata, logró asesinar al caudillo agrarista montando una traición. De igual modo, fue ejecutado Felipe Ángeles, quien, tras un breve exilio en Estados Unidos de América, había regresado para combatir bajo las órdenes de Villa. Carranza, en su intento de que su sucesor en la presidencia fuera un civil y no un militar, apoyó a Ignacio Bonillas, lo que provocó que Álvaro Obregón, el general con mayor prestigio y quien sentía tener derecho a la presidencia, se rebelara en 1920 con el Plan de Agua Prieta, apoyado por los sonorenses Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. El alzamiento contó con el apoyo de la mayoría del ejército y los líderes zapatistas sobrevivientes. Carranza intentó huir con sus seguidores a Veracruz, pero fue alcanzado y asesinado en Tlaxcalaltongo, Puebla, el 21 de mayo de 1920. Comenzaba así el periodo de la dinastía sonorense. Durante esta década, además de la guerra civil, una pandemia azotó el país, la gripe española, causando aproximadamente 300,000 muertes entre 1918 y 1919. Además, en 1916 se llevaron a cabo los congresos feministas en Mérida, Yucatán, e iniciaría una lucha femenina que se prolongaría 4 décadas más, el reconocimiento a la ciudadanía y el derecho al voto, que les fue negado en la recién redactada Constitución, pese a que su papel fue fundamental durante la Revolución Mexicana en cada una de las facciones. Para conocer más sobre estas mujeres, les invito a ver y escuchar el siguiente video. Hablar de la Revolución Mexicana también es hablar de mujeres que fueron parte fundamental para el triunfo de muchas batallas de la gesta revolucionaria. Muchas mujeres, como Amelia Robles Ávila, formaron parte del ejército revolucionario, encabezando puestos importantes en el zapatismo. Se hizo pasar por hombre para ser admitida dentro del grupo de revolucionarios. Conocida como el Capitán Amelio, durante sus años de campaña ascendió hasta coronel de caballería. Carmen Cerdán, junto con sus hermanos Natalia, Aquiles y Máximo, se levantaron contra el gobierno de Porfirio Díaz para secundar el llamado de Madero. Ella repartía propaganda antirreeleccionista y escribía bajo el seudónimo de Marco Cerrato. Cuando se terminó el periodo de Victoriano Huerta, trabajó como enfermera. Dolores Jiménez y Muro se distinguió como periodista y escritora. Colaboró en varios periódicos como El Diario del Hogar, donde criticaba al régimen porfirista. Posteriormente, se unió a las fuerzas de Emiliano Zapata, redactando una parte del Plan de Ayala. Muchas mujeres se hicieron famosas por dirigir grupos revolucionarios. Es el caso de Rosa Padilla Camacho, que inició como soldado del Ejército Libertador del Sur, combatiendo contra fuerzas huertistas. Fue reconocida con el grado de capitana primera. Adela Velarde Pérez se incorporó a la lucha revolucionaria como enfermera de la Cruz Blanca con tan solo 13 años. Es honrando su valentía y buen corazón que a las mujeres que durante la revolución atendían a heridos, cargaban armas, se encargaban de los alimentos y en algunos casos luchaban cuando el momento lo requería, se les denominó Adelitas.
Todas ellas mostraron valentía y contribuyeron en la demanda de justicia, equidad y libertad en este periodo que dio un nuevo rumbo a nuestra historia. Antes de despedirnos, les tengo un reto, que trabajarán durante toda la semana. Elaboren una línea del tiempo. Esta debe tener 2 características. Primero, dibujen 2 líneas paralelas. Esto les permitirá colocar en una los eventos o procesos históricos nacionales y en la otra los internacionales, para que comparen cómo estos influyeron en nuestro país durante el siglo XX. Y después divídanla por décadas, que abarque desde 1900 hasta 2020. Por hoy completen las primeras 2 décadas, es decir, de 1900 a 1920. No olviden que pueden apoyarse en su libro de texto de Historia de México de 3er grado. Listo, por hoy hemos concluido, pero aún nos queda mucho por aprender, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima.